gran placer, hermanos. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Largo tiempo desde la última vez que hemos podido hacer un video por acá. Me da gusto saludar a todos ustedes que profiesan una similar fe que nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos creciendo. Como me imagino que todos ustedes están haciendo igual, creciendo en la gracia de nuestro Señor, creciendo en el conocimiento de Cristo y siguiéndolo a Él fielmente sin haber mirado para la izquierda o la derecha. Quiero dar un mensaje breve hoy. Bueno, más que todo creo que los tiempos están cambiando. Como siempre escuchan a todo el mundo hablar, que los tiempos están cambiando, los tiempos están cambiando. Al menos para nosotros los tiempos están cambiando. De que no todo es por acá por una cámara. No todo es por sentarse acá en un escritorio y hablar de la palabra de Dios, sino por acción, ¿verdad? Hermanos, los tiempos están cambiando mucho. Ya como ustedes pueden ver, Cristo muchas veces dijo que los tiempos nos iban a enseñar las temporadas en las que estábamos. Mirad los tiempos. Ellos cuentan de los tiempos del fin. Y yo no estoy aquí para hablarles que el fin ha llegado, ¿no? Creo que falta mucho tiempo para eso, pero más que todo siento la necesidad de hablarles a ustedes de lo de bastante que está pasando ahorita con la fe en Cristo Jesús. Yo sigo lo mismo. Yo sigo la misma fe en Cristo Jesús. Mi fe no ha cambiado. Mi fe no ha menguado. Yo sigo creyendo en el mismo. El que me rescató de las tinieblas hace mucho tiempo atrás. Llevamos cerca de 10 años siguiendo al Señor. Y del momento que Él me empezó a llamar hasta ahorita, cuando digo me empezó a llamar, no, suena uno muy cristiano en el sentido de que el Señor me llamó. No, bueno, desde el momento que mi ser empezó a ligarse con Cristo, desde el momento que mi ser empezó literalmente a entender que Él era la única manera que yo iba a vivir en paz, vivir en este mundo con gozo, vivir en este mundo con un propósito. Como estaba hablando con el hermano Alexander, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo nací y cuál es mi propósito? Porque sabemos que no todo el mundo está en el mismo camino que nosotros. Algunos se tardan más tiempo, algunos se van del camino, algunos nunca llegan, algunos nunca son llamados y engendrados por Dios mismo, vamos a decirlo de esa manera. Porque tenemos que ser llamados. Tenemos que escuchar la voz de nuestro gran pastor y Él vendrá hacia nosotros y nos escogerá y nos llevará a su rebaño. Esa cosita cristiana que Dios me llamó, o quizás yo vine a Cristo. Es como que casi el cristiano se pone en el lugar que Él fue el que vino de Cristo y lo buscó. Y honestamente es completamente al revés. Él vino y nos buscó a nosotros. Y aquí permanecemos iguales, hermanos. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están firmes? ¿Siguen con la misma fe en Cristo? ¿O han creído en otra cosa? ¿Han creído en otro evangelio? ¿Dejaron el primer amor? ¿Dejaron al gran Rey de nuestras almas? ¿Dejaron al que nos salvó? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? Porque ustedes saben que los años dicen el tiempo y cuentan el tiempo de un cristiano o un creyente en Cristo Jesús. Cuentan de cómo están. El tiempo dice quién es quién. El tiempo siempre dice quién es quién. El que tanto decía que está firme, cayó. El que tanto dijo que creía, dejó de creer.
El que tanto hablaba de la fe dejó de tener fe. El que tanto decía que leía la palabra dejó de leer la palabra. El que decía que ya no peca más, pecan. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Han olvidado que Jesucristo es el único camino? Es la única manera de llegar a Dios Padre, a la vida eterna. ¿Se les ha olvidado que Cristo fue el que nos cambió? Que tú y yo no tenemos mérito de ningún lugar por cual enseñemos a Dios que somos dignos de la salvación y de su amor. ¿Hemos olvidado eso? Claro que sí lo hemos olvidado, porque yo puedo ver en muchos de ustedes que lo han olvidado. Ustedes esperan que alguien se sienta a predicar en una cámara para que ustedes tengan las fuerzas y la valentía y el esfuerzo para seguir a Cristo. Yo entiendo, hermanos, yo entiendo que necesitamos congregarnos para mutuamente crecer juntos y motivarnos mutuamente y edificarnos, porque claro, eso es bíblico. Pero ¿qué pasa si te encuentras en un lugar donde no hay nadie? Donde no hay hermanos, o tus hermanos están muy esparcidos por todas las naciones como lo están los que nosotros conocemos personalmente y que nosotros tenemos comunión con ellos y convivimos con ellos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Nos rendiremos? ¿Iremos a otro lugar? Es triste, hermanos. Yo siempre le digo a los hermanos, yo sigo creyendo lo mismo y sigo caminando en la misma manera, en el mismo camino. ¿Que soy perfecto? No. ¿Que Cristo está trabajando en mi vida? Claro que sí. Siempre escuchamos eso. Estoy aprendiendo. Esa es la palabra famosa, creo que se usa ahorita. Estamos aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. Vas a aprender toda tu vida. Hasta el momento que mueras. Les recuerdo que a las personas que piensan que son súper espirituales, ustedes todavía viven en un cuerpo imperfecto. Yo en un momento, cuando nací de nuevo, yo pensaba que era perfecto. Yo pensaba que no tenía culpa de nada. Estaba en un nivel de perfección que muy pocos estaban allí. Y me equivoqué grandemente, porque el sentido común es la base más básica que Dios nos ha dado para poder interpretar las cosas. Hay cosas que no necesitan interpretación espiritual, hermanos. La base la primera base es el sentido común. ¿Cuánto nosotros usamos el sentido común? El sentido común dice, para las personas que están súper santos, están elevados en otra dimensión y nosotros estamos acá, que ellos son perfectos, son gloriosos, no tienen ningún pecado, ni mancha, ni arruga, el cual es falso. ¿De que Cristo vino para presentarse para sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga? Claro que sí. Ahora, ¿cómo tú interpretas eso en cuánto tiempo y el periodo? No sé. Yo no me atrevería. Porque yo he conocido personas que han profesado santidad y se han equivocado, han pecado gravemente. Viven una vida de pecado sin ellos saber que están viviendo pecado. Porque la mayoría de los cristianos define el pecado como algo que siempre tiene que ver con la sexualidad. Y el ser humano conserva pecados que no tienen siempre que ver con la sexualidad. Gálatas capítulo 5 dice todos los pecados que puede tener el ser humano. Y dentro de allí incluyen inmoralidades sexuales, pero también incluyen cosas fuera de la inmoralidad sexual. El cual la mayoría de los cristianos lo practican. Y el cual dice que las personas que hacen eso un estilo de su vida o practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios.
Entonces, creo que hemos retrocedido mayoría de las veces y, como estaba diciendo, yo estuve ahí, en ese lugar. Y el sentido común, después de unos años, que pude tener un tiempo para pensar, para meditar en todo lo que yo había aprendido al inicio, como creyente nuevo, pude analizarlo en un transcurso de 5 años, porque eso es lo que es. En el 2020 empecé a analizar, estamos en el 2025. Tengo 5 años analizando esto. Y el sentido común que Dios me ha dado me dice que yo no soy perfecto. Cuando yo digo que yo no soy perfecto, significa que yo vivo una vida desenfrenada contra Dios, para nada. Cuando yo digo que no soy perfecto es porque yo mírame y mírate a ti mismo en el espejo. Estás envejeciendo. Eres una persona que quizás naciste de nuevo, Dios te salvó, pero tu cuerpo se está muriendo, se está envejeciendo. Una persona que estuviera en una súper alta santidad no estuviera envejeciendo. La persona que fuera sin mácula, irreprensible, sin mancha, sin arruga, no estuviera envejeciendo. Porque el envejecimiento enseña que tú estás destinado a la muerte, igual como lo estoy yo y cualquier otro creyente y cualquier otra persona que vive en este mundo que sea ser humano. El excremento enseña que eres imperfecto. Perdone que lo diga de esa manera, hermanos. Las necesidades de ir al baño enseña que eres imperfecto. El cepillarte los dientes todas las mañanas enseña que eres imperfecto, porque tu aliento te huele. El ir al dentista para una limpieza cada 6 meses enseña que eres imperfecto, porque aumentas algo que te puede podrir, como las flores que se marchitan, crecen y se marchitan. El sentido común dice y te enseña que tú estás destinado a la muerte, que estás todavía en un cuerpo de muerte y de pecado, porque el pecado es lo que causa la muerte en un ser humano. Antes el hombre era eterno, no tenía por qué morir. Después la muerte entró y tenía que morir, porque esa es la sentencia, un hombre tiene que morir, ¿verdad? Y después resucita el cuerpo, y el cuerpo que Dios prometió después de tu muerte en la resurrección de los muertos es el cuerpo que no necesita hacer pipí ni hacer pupú, no necesitas cepillarse los dientes, no hueles, no necesitas desodorante, ni champú, ni jabón. Ese es el cuerpo perfecto. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué no lo tenemos ya de una vez si ya somos santos, 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 santos? Obviamente no me malinterpreten, hermanos. Somos santos. Entonces, las personas están tratando, y los dichos cristianos están tratando de preservar algo que está muriendo. Lo que se debería preservar es lo que está aquí adentro. Y por eso es que yo tanto odio la religión. Porque la religión busca preservar lo de afuera, no lo de adentro. La religión no le da importancia a lo de adentro. Y cuando hablo de lo de adentro, estoy hablando de el corazón del ser humano, donde nace todo pensamiento malo, donde nace todo adulterio, toda fornicación. Cuando una persona peca es porque está dentro del corazón y salió del corazón. No hay que espiritualizar tanto la cosa, hermanos. Es la manera que es y siempre ha sido. No le dan la importancia a lo que está dentro, sino a lo que está afuera. Y cuando digo lo que está afuera es lo que Pablo tanto exponía. Los mandamientos. Y muchos me van a ver y van a decir, pero hermano, ¿cómo va a decir que los mandamientos son malos? ¿Son mandamientos de Dios? Sí, hermano, claro que lo son. Pero si nosotros profesamos, como dice toda la Biblia, espero
Cuando yo hablo a la audiencia ahorita, espero que esté hablando de una audiencia que ha leído su Biblia, al menos una vez, el Nuevo Testamento. Y no ha sido como un niño que se lleva a dejar por toda doquera doctrina. Porque si un día tú crees en Jesús y mañana crees en el judaísmo, y mañana crees en Buda, y mañana crees en Alá, tu entendimiento está completamente en las tinieblas. No hay cómo entender ahorita, al menos ahorita. Entonces yo voy a estar hablando francés para ti. No me vas a entender. Pero para los creyentes que han entendido un poquito de cómo es la cosa en este mundo, ¿los mandamientos para qué son? Vamos a usar lo que estaba hablando al inicio, el sentido común. ¿Los mandamientos para qué son, hermanos? Son para evitar el pecado. Estamos en una generación ahorita que idolatra las piedras de Moisés. Las piedras de Moisés se idolatran. Cuando yo digo las piedras de Moisés me refiero a los 10 mandamientos. Las piedritas de Moisés. Las que Dios ha escrito con su propio dedo. Las piedras de Moisés, ¿qué dicen? O el pacto del monte de Sinaí. Es un pacto de cómo no pecar. Es instrucciones que te dicen cómo no pecar. Pero las personas hoy que se enfocan solamente en esa parte, para ellos es el Dios mismo y es un ídolo. Las piedras son casi como la Iglesia Católica, que idolatran a la Virgen María, a la imagen de los santos. Sí, hermano, es de esa manera porque tú escuchas a alguien que no tiene conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que Él verdaderamente hizo en este nuevo pacto. Siempre te va a decir, es importante guardar los mandamientos. Y nosotros hemos hecho demasiados videos en eso. Es un tema ya que cansa. Pero al mismo tiempo Dios te da la paciencia como que para poder volver a explicar de otra manera quizás, o quizás recordar al pueblo lo que verdaderamente son los mandamientos. Los mandamientos son instrucciones de cómo no pecar, qué no hacer con tu cuerpo, qué no hacer contra tu esposa, qué no hacer contra tu prójimo. Entonces las personas se enfocan en esa parte, los mandamientos, hermano, hay que guardar los mandamientos. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué celebramos una vida nueva en Cristo Jesús como criaturas nuevas, si todavía tenemos que mirar lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer? Dios prometió nueva vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús dice que somos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó. Y en muchas partes dice que Dios, por medio de Cristo, nos quitó la naturaleza pecaminosa, están Colosenses. Si es así, ¿por qué todavía idolatramos los mandamientos? No, hermano, porque dice Dios que hay que guardarlos. Entonces, cuando tú naces de nuevo, ¿tú no guardas estos mandamientos por naturaleza celestial y divina? Si Dios quitó la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacemos observando tablas de lo que dice de lo que es el pecado? La fuerza de la ley es el pecado. La fuerza de la ley es el ser humano porque no ha nacido de nuevo y por ende está en esclavitud al pecado. Pero si Cristo vino a quitar la naturaleza pecaminosa, ¿la ley sigue teniendo poder? No. Porque ya no vives una vida de pecado. Entonces, ¿qué poder tiene todo? ¿Qué poder tiene la religión? Porque empecé hablando con la religión. La religión es eso. La religión es una manera
de cómo salvarte, haciendo algo para enseñarle a Dios que tú eres merecedor de su gracia eterna. Por eso es que yo odio tanto la religión y no me gusta, y es un tropiezo para el ser humano, daña a tanta gente, a tantas personas. Y cuando tú ves una persona religiosa, es amargada, infeliz, nunca quiere hablar con nadie, no puede defender su punto de vista, ni está listo ni apto para defender su punto de vista. Antipáticos, falta de amor. Y tú miras al que está en Cristo Jesús, el que literalmente nació de nuevo y fue redimido. El discípulo siempre está listo para argumentar y defender la verdad y su punto de vista. No le molestan las preguntas que tú les hagas, sino que están dispuestos y feliz para responder tu pregunta. Defienden el punto de por qué Cristo es el camino, la verdad y la vida eterna, y por qué en lo que tú has creído no lo es. ¿Verdad? Ese es el verdadero discípulo. Pero cuando tú miras a las personas religiosas, odian que tú le hagas preguntas. ¿Por qué? Bueno, porque estás retando su entendimiento y su convicción. Y lo estás colocando on the spot, como se dice. Lo estás colocando allí para que defiendan su punto. Y mayoría de los religiosos no pueden defender su punto porque ellos mismos están inseguros de lo que han creído. Tenemos que alejarnos de esa mentira, hermanos. De que nosotros de una u otra manera podemos convencerle a Dios que somos dignos de su gloria porque guardamos sus mandamientos. Porque esa es la razón que ellos te dicen. Nosotros somos de Dios porque guardamos sus mandamientos. Y eso lo dice Juan. Pero yo he explicado en muchos videos, y si miramos la escritura, Juan te dice cuál es el mandamiento de Cristo. Ahí está. Y no es la ley. Y Pablo también menciona el mismo mandamiento que Juan menciona. Y también menciona cómo cumple toda la ley simplemente por estar en ese solo mandamiento. Y hemos explicado que en Hechos 15, cuando se levantó, al fin vimos una parte en la historia de esta creencia del cristianismo donde hubo un judaizante, un judío, que dice Hechos 15 que creyó en Jesucristo. Pero en Hechos 15, cuando tuvieron la reunión en Jerusalén entre los apóstoles y los ancianos, se levantó, dice, a alguien que antes era de la secta de los fariseos, que había creído en Cristo, se levantó y les dijo a los apóstoles, es necesario no solamente creer en Cristo, sino mándalos también a que se tiene que circuncidar y cumplir la ley y los requisitos de la ley de Moisés. Y si tú lees todo el capítulo 15, llegó la conclusión de que Dios se opuso a ese pensamiento. Aún han escrito una carta a los gentiles, a la iglesia, y sí, le dejaron mandamientos, pero los mandamientos más simples, que era la idolatría, fornicación, la sangre, los ídolos y el ahogado. Y dice que al Espíritu Santo le pareció bien. Entonces, si la Biblia dice eso, ¿por qué tratamos de imponerle a la gente más mandamientos o la completa ley de Moisés? Si el mérito viene de haber creído en Cristo y esos mandamientos que le mandaron los apóstoles a los gentiles se cumplen en el simple hecho de porque Dios te quitó la naturaleza pecaminosa, nunca más vas a caminar allí nuevamente. Porque Dios quitó la naturaleza pecaminosa. O sea que ya no hay esfuerzo humano que tienes que hacer para decir, ya no puedo fornicar, ya no puedo hacer esto. Dios hizo un milagro. Te quitó la
la naturaleza pecaminosa. Ese es el milagro más grande que puede tener el ser humano. Porque la ley fue dada porque el ser humano era pecador. Y si tú notas en Éxodo 20, justamente donde se da en el monte Sinaí la ley, a lo último, Moisés le dice al pueblo, no teman, no teman. Dios ha hecho esto para que no pequen. Entonces la respuesta de Cristo es venir, no solamente a morir en nuestro lugar y hacer lo que el ser humano nunca pudo hacer, que es que ser justo por sí mismo, pero Él lo pudo hacer por sí mismo porque Él era Dios. Y no solamente vino a hacer eso, vino a ser justo por sí mismo, a cumplir algo que el ser humano nunca pudo cumplir. Y vino a dar el milagro más grande, que es eliminar la naturaleza pecaminosa del ser humano para que ya no esté en un yugo de esclavitud hacia las pasiones sensuales de este mundo. Entonces, si eso es verdad, ¿qué mérito tiene la religión? Y estoy hablando de cualquier religión. La de Islam, la de los musulmanes, que es peligrosísima. Ellos se rigen por una ley, a su propia manera. Los descendientes de Ismael son descendientes de Ismael, que ellos no creen en la promesa de Isaac. El mérito de ellos es hacer obras para enseñarle a Dios, que su Dios, que es Alá, que ellos son merecedores del paraíso. Y aún así, la Corán dice que ellos no tienen la seguridad de la salvación aún haciendo todas esas obras, sino que Alá decide al fin del tiempo, a lo último, si es así o no. O sea, que ellos igual hacen su religión, hacen obras como la ley, y todavía no hay seguridad que te vas a salvar. Los judíos y los judaizantes, eso incluye los judíos normales y los judaizantes que son cristianos que se convirtieron al judaísmo. Igual como este fariseo en Hechos 15, que no solamente le bastó Cristo, sino que también quería la ley, quería las dos cosas. ¿Ellos qué? Ellos no solamente creen en Cristo y que Cristo es suficiente. Ellos creen que también tienen que seguir guardando los mandamientos. ¿Por qué? Porque son pecaminosos. Porque nunca nacieron de nuevo. Porque Cristo no les quitó su naturaleza pecaminosa. O sea, Cristo vino a ponernos en libertad, hermanos. En todo sentido. Como lo dice todos lados en la Biblia, los que están bajo el Espíritu Santo no están bajo la ley más. Porque no hay necesidad, porque la naturaleza pecaminosa no existe en nosotros. La práctica del pecado. Y yo escuché hace poquito una declaración de un judaizante que me sorprendió de cómo sigue el transcurso en 5 años, cómo ha cambiado tanto la cosa y cómo el entendimiento ha sido entenebrecido más y más y más. Y esa es la declaración que esta persona hizo. Que Jesucristo murió con el propósito de devolvernos al monte de Sinaí, a la ley del monte Sinaí. Por eso Cristo murió. Fíjense la blasfemia espectacular. La blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. Aparte que se nota la ignorancia, como no saben absolutamente nada, como no saben que los pactos se basan en sacerdocio, como Jesús va a llevarnos de vuelta al monte de Sinaí y la ley del monte Sinaí, si Cristo es sacerdote, vamos a empezar con eso. Cómo el sacerdote que viene de la tribu de Judá te va a llevar a un sacerdocio que él mismo no puede cumplir porque él no era de sangre levita. ¿Cómo él va a renovar eso si él no era sangre levita? Además, lo digo eso porque Cristo dice la Escritura que es nuestro sacerdote para siempre. Entonces, ¿cómo Cristo va a ministrar en el monte Sinaí y en la ley del monte Sinaí si él no viene de levita? Estaría rompiendo la ley, contradiciendo la verdad de que él vino a cumplir la ley. Él no puede ministrar allí porque él no es de sangre levita. Y la ley requiere que solamente los levitas ministren las cosas de Dios como sacerdotes. Y solamente los descendientes de Aarón tienen esa oportunidad y ese mérito de servir en el templo porque vienen de Aarón. Y Jesús no viene de Aarón, viene de Judá.
Y a Judá no se le dio la administración del templo, se le dio a Leví. ¿Ves las contradicciones tan tremendas? Y eso viene por el carecimiento de entendimiento de la palabra de Dios. No entienden ellos el Viejo Testamento. Además, el sacerdocio de Cristo se llama el sacerdocio de Melquisedec, el cual no es de este mundo, no es terrenal. ¿Cuándo se ministró el sacerdocio de Melquisedec en un templo en sentido humano? En ningún momento. Más bien dice la palabra de que Cristo en su sacerdocio está ministrando en lugares celestiales, ni en esta tierra. Es algo espiritual. Y al decir que Él murió para llevarnos de vuelta al Sinaí, es decir, que Cristo murió en vano. Porque si es así, el sacerdocio de Cristo ya no funciona. O sea, Cristo murió en vano para nada, porque el sacerdocio de Él no funciona en este pacto. Es increíble las cosas que dicen esta gente blasfemando contra el nombre de Cristo. Diciendo también que Cristo murió para llevarnos al Sinaí, es decir, que Él no nos libertó del pecado, no nos libertó de la muerte. Significa que no tenemos redención ni perdón de pecados por medio de Cristo. Es la única manera que podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque en la ley del monte de Sinaí, el sacerdocio dice que solamente tienes perdón a través de sacrificios de machos cabríos y de animales. O sea que Cristo no puede perdonar nuestros pecados si nos lleva de vuelta al monte de Sinaí. Porque no es a través de la sangre de Cristo, sino es la sangre de corderos. Si es verdad que nos lleva de vuelta al monte Sinaí, ya no tenemos puerta abierta para Dios Padre, porque Cristo abrió la puerta para llegar directamente a Dios Padre mediante Él. En el sacerdocio antiguo, en el monte Sinaí por Leví, porque eso lo dice ahí. El que se encarga de las administraciones del antiguo pacto, del monte Sinaí, es Aarón, la simiente de Aarón, ¿verdad? Y él era el único que tenía el derecho de entrar al lugar santísimo. ¿Cómo Cristo va a interceder por nosotros si Él nos devolvió directo a Aarón? Cristo no puede entrar, porque la ley dice que nadie puede entrar excepto Aarón. Yo le estoy basando todo conforme a lo que dice la Biblia. Ustedes ven tan hueca y tan mala y tan diabólica que son estas interpretaciones, que no tienen ningún sentido. Si uno quiere hablar algo de parte de Dios, o algo que Dios supuestamente te reveló, que tiene que ver con las Escrituras, uno va a saber si tú de verdad eres maestro, o el que te está enseñando es maestro de parte de Dios. Porque el maestro de Dios no se contradice. El maestro de Dios absolutamente considera todo punto de la Biblia. Él no puede hacer una declaración de enseñanza y contradice todo lo que dice el viejo pacto. O sea, ahorita Cristo, si es verdad esta declaración de que Cristo murió para llevarnos de vuelta al monte Sinaí, Cristo está en falta. Cristo falló, está en falta, nunca hizo nada. Porque Cristo no puede interceder en el viejo pacto, solamente Aarón. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, nunca ni una sola vez se presentó delante como sacerdote en el templo de Salomón para hacer sacrificios como un sacerdote, como lo hacía Aarón, como lo hacía sus hijos. En el Viejo Testamento, cuando alguien hizo algo mal, quemaron incenso de una manera incorrecta, Dios los consumió y los mató. Significa que Cristo tenía que haber muerto por hacer lo que no es. Cristo tiene que cumplir la ley conforme como está escrita literal. Por eso es que Cristo respetaba a los sumos sacerdotes, porque ellos eran la descendencia de Aarón. Caifás y Anás, etc., eran los que tenían el mando de parte del mismo linaje de Leví. Eran los sumos sacerdotes que hacían los sacrificios, los rituales, etc. Cristo nunca metió mano en esas cosas porque Él era de la tribu de Judá. Sería una infracción de la ley, el cual Él vino a cumplir. Entonces, ¿cómo la iba a cumplir? Por eso es que Cristo, cuando sanó al leproso y todos se fueron de vuelta y uno solamente volvió y le dijo, Señor, y lo honró, Él le dijo, ve y preséntate delante de los sacerdotes
y da los sacrificios o los tributos conforme a la ley de Moisés? ¿Por qué Él no los ministró? Él los podía haber administrado, porque Él es el Mesías, pero no lo hizo, porque no era su lugar. Porque Él no vino por el sacerdocio conforme a la simiente de Aarón, sino vino conforme a Melquisedec, que es un sacerdocio espiritual, es un sacerdocio que existía antes de Leví. El sacerdocio ha existido desde mucho antes. Es un sacerdocio espiritual y eterno. El sacerdocio de Aarón era temporal. La ley era temporal y no pudo reemplazar la promesa original que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque cada vez la religión va a querer empoderarse más, todos los días más, de los creyentes en Cristo Jesús. Va a querer arrancarlos de la fe, arrancarlos del quien los salvó. En Cristo Jesús ya no existe pecado, porque Él nos rescató de la naturaleza pecaminosa. Aunque alguien quiera ser súper justo y decir, no, hermanos, aunque uno no peque, uno tiene que guardar sus mandamientos. La única manera de guardar esos mandamientos si lo estás rompiendo. El que ha sido rescatado de su naturaleza pecaminosa no necesita observarlos porque no los va a romper. Ya no existen dentro del hombre celestial en Cristo, ya no existe la maldad de este mundo. La religión está tratando de dañar a la gente, alejarlos de Cristo. Y lo veo en este tiempo y sigue, y va a avanzar más. Especialmente con esa religión de Islam. Está avanzando demasiado. Mira Europa ahorita. Devastador, hermanos. Están tratando. Y los que no estén firmes en Cristo van a poder ser fácilmente seducidos y convencidos a dejar la verdad de Cristo. Porque nunca supieron la verdad. Nunca entendieron cómo verdaderamente Dios hizo todas las cosas. Voy a leerle una última escritura acá en Gálatas capítulo 4. Es el verso 21. Y esta escritura es para que vean tan fácilmente que es destruir los argumentos de la religión. Y en este caso vamos a enfocarnos en los judaizantes de esa declaración, por ejemplo, del Sinaí, de que Cristo vino a devolvernos al monte de Sinaí, a la antigua ley. Mira cómo yo no necesito interpretar nada. Esto es directo en la Biblia. Aquí no hay necesidad de interpretación. Pablo habló de ese pacto. Vamos poco a poco y vean. Gálatas capítulo 4, verso 21 dice: Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. O sea, Pablo empieza a hacer una comparación de la ley con la simiente de sus hijos. Y dice, tuvo 2 hijos. Uno de la sierva, que fue Ismael, y otro de la libre, que fue de Sara. Mas el de la sierva nació según la carne. Ismael nació según la carne, pero el de la libre nació según la promesa. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice, las cuales cosas son dichas por alegoría. O sea, te lo está diciendo como alegoría. Esto no es literal, es un ejemplo, una alegoría para entender la ley. Porque empezó Pablo diciendo, o no habéis entendido lo que dice la ley o lo que dice la ley. Porque dice Pablo después, voy a colocarme aquí. Dice Pablo después, porque estas mujeres son los 2 pactos. Vamos a empezar con eso. Agarren un papel. Agar y Sara representan 2 pactos. Esto es una alegoría, hermanos. No es literal. Esto es una alegoría. Casi muchas cosas son alegorías y por eso es que las personas no lo entienden cuando lo leen. O sea, ya ahí va el argumento de los judaizantes que dicen que no hay 2 pactos, porque los judaizantes dicen que es el mismo, el del monte Sinaí.
ahí ya va el argumento de los judaizantes. La palabra dice que hay dos pactos. No es el mismo, dos. Y dice, el uno ciertamente del monte Sinaí. El primer pacto es del monte de Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. O sea, es una servidumbre el pacto. Representa a Agar, que era la mujer con la cual Abraham se acostó para tener su hijo, forzando la promesa de Dios. Porque Agar, o Sinaí, o sea, lo llama también Agar y Sinaí, o sea, es decir, Agar representa el Sinaí, es un monte de Arabia, el cual es conjunto a lo que era, o lo que conjunto a la que ahora es Jerusalén. O sea, que Pablo está comparando a Agar o el Sinaí, que literalmente es la condición de ahorita de los judíos o de Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba libre es. Ok, hay otra, la Jerusalén libre. Y es de arriba, lo que yo estaba hablando. Uno es de la carne y otro es de arriba. El monte Sinaí está acá, en este mundo. La Jerusalén libre no se puede ver y no está en este mundo, está arriba. Dice, la cual es la madre de todos nosotros. Quiero que anoten eso. ¿Por qué no dice que el monte Sinaí, que es Agar, el Sinaí, que es la Jerusalén de la carne, por qué no dice que es madre de todos nosotros? ¿Acaso ese no fue el pacto original, como dicen estos judaizantes? Que Cristo murió a devolvernos al Sinaí. ¿Por qué no dice que esa es la madre de nosotros? ¿Por qué dice que la Jerusalén celestial, la de arriba, es la madre de todos nosotros? El fácil pudiera haber dicho, porque está comparando dos pactos. El pacto primero es este. Es la Jerusalén actual, de ahorita, en este mundo. Y hay otro que es la libre de arriba. Y nosotros, los que creemos en Cristo, esa es la madre de todos nosotros. Sigamos leyendo, porque está escrito, y esto es muy importante, hermanos, para que interpreten de cómo es la religión. Alégrate, estéril, que no pares. Y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Y dice después Pablo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac vino a través de ¿qué pacto? El de Sara. Porque el de Agar vino a través de la carne porque fue por sus propias fuerzas, ¿verdad? Salió Ismael de Agar. 29. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, los del monte Sinaí persiguen a los que viven conforme a Isaac. Los que habían nacido según el Espíritu. Mira la diferencia. Entonces, el que era engendrado según la carne, o sea, Ismael a través de Agar fue engendrado según la carne, pero Isaac fue por promesa porque Sara era estéril, por eso viene la profecía en el 27. Alégrate estéril, porque fue por milagro de Dios, fue por la voluntad nacida del Espíritu Santo. O sea que Abraham trató de forzar tener un hijo para cumplir la promesa a través de Agar, porque eso es lo que pasó, si tú te lees Génesis, y Dios la echó fuera porque fue incorrecto, porque no fue por Dios, fue por su propia fuerza. Isaac nació por promesa y por milagro, fue engendrado por Dios, porque Sara era estéril. O sea, no había manera de recibir la promesa si no fue por el nacimiento y el poder del Espíritu Santo. Porque dice acá, entonces el que era engendrado según la carne, los judaizantes, persiguen los que habían nacido según el Espíritu, nosotros, los que vivimos por el Espíritu solamente y no por la ley. ¿Y qué dice? Más que dice la Escritura,
echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Recuerde originalmente lo que estaba hablando Pablo, hermano. Estaba comparando los dos pactos. Comparó a Agar como el pacto del Sinaí y comparó a Sara como era la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros. Y dice acá, es necesario, hermanos, echar fuera a la sierva con su hijo, el primer pacto. Es necesario echar fuera a Agar con Ismael, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es decir, la ley, que es el monte Sinaí, no tiene herencia con el Espíritu o la ley en Cristo Jesús o las cosas espirituales con Cristo. Tienes que echarla fuera, porque Agar, que es el monte Sinaí, no tiene herencia con Cristo. Lo digo yo, aquí lo dice. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Más, hermanos, nosotros no deberíamos estar bajo la ley y bajo el pacto del monte Sinaí, sino bajo el pacto de Cristo, que es de la libre, que es por Isaac, que es por la simiente. Porque, ¿de dónde vino Cristo? La promesa, Cristo nació por medio de Isaac. Hermanos, todo vino por parte de Isaac. Sara, Isaac, Israel. Israel sacó las 12 tribus y de la tribu de Judá vino Cristo. De nada vino el monte Sinaí y de nada vino Ismael. Él nunca fue el hijo de la promesa. Lo era Isaac. Y después justamente el 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Es decir, no vuelvas nuevamente al monte Sinaí con Agar y con Ismael, el cual no tiene herencia para nada con los hijos de la libre o la descendencia de Abraham a través de Isaac, el cual dice que será demasiados, que no se pueden contar. ¿Entendieron, hermanos? Mira tan fácil que es destruir el argumento de los judaizantes a través de la palabra. Empezó toda la escritura diciendo, decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído lo que dice la ley? Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Y te está diciendo, echa fuera el hijo y a la sierva, porque ellos no tienen herencia con la libre y con su hijo. La sierva nació según la carne y la libre nació según la promesa. Es decir, la ley es conforme a la carne, el nacimiento del Espíritu es conforme al Espíritu. Es muy diferente la dinámica. ¿Verdad? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no de la sierva. Porque recuerda que aquí dice que ella Agar representa el monte Sinaí. ¿Cómo lo dice? Las cuales son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. El primer pacto es conforme al monte Sinaí, que es para servidumbre, que es Agar. ¿Verdad? Mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es madre de todos nosotros. Y aquí dice, lo dice claramente. Así que nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Más que dice la Escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. La ley es de servidumbre y esclavitud. La ley conforme a Cristo es de libertad. Los que están bajo la ley en servidumbre no tienen herencia con los libres, que estamos nosotros en el Espíritu. Y aquí dice, de manera, hermanos,
que somos hijos de la sierva. No somos hijos de la sierva, más de la libre. Lo repito nuevamente. Hermanos, no somos hijos de la sierva, más de la libre. Entonces, cada persona que quiere estar bajo la ley está bajo un yugo y no tiene herencia con Cristo. Entonces, al declarar eso, de que Cristo vino a devolvernos al monte Sinaí, es un tremendo error. Es una blasfemia. Es escupir en la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y pueden leer todo el capítulo 5 que va junto con esta declaración que hizo Pablo. Espero que se haya entendido, hermanos, esta parte. Manténganse firmes, hermanos. No sé cuándo haré otro video, pero manténganse firmes en la verdad. Hay mucho engaño allá afuera. Siempre ocurran a las Escrituras. Y ellos siempre van a dar luz a todo argumento que tenga cualquier persona. Yo quisiera que estos judaizantes defiendan su punto fielmente contra mí, por ejemplo. Me gustaría hacer un debate con esta gente. Pero justamente han habido momentos donde estos judaizantes han comunicado que ellos no quieren nada conmigo. Que ellos no quieren hablar nada de la Biblia conmigo, ni las cosas de Jesús, porque yo soy demasiado religioso. Claro. Como yo sí tengo base bíblico y les puedo refutar su punto y convencerlos a que se vuelvan a convertir a la gracia, ellos no quieren lidiar conmigo. Ellos quieren lidiar con los débiles, los que no tienen conocimiento, los que no pueden defender su punto, los que no tienen años estudiando la Biblia, los que son débiles. Eso sí, porque ellos sí abren pelea con esas personas. Yo quisiera que se metieran con una persona como yo, para ver qué tal le va. Hermanos, un placer siempre verlos a ustedes, o bueno, no verlos, pero saben a qué me refiero. Espero que estén bien, cuídense mucho. Los tiempos son difíciles ahorita. Hasta luego.